con nosotros, poder acompañarnos con un tema más aquí en el programa de Día a Día en Fiscal, su servidor, el contador Víctor Martínez Arechiga. Tenemos un invitado de honor, un invitado compañero nuestro, es el licenciado Roberto Valenzuela, es licenciado en Derecho, es especialista en materia fiscal. Tenemos un tema muy interesante, un tema muy importante que está en debate hoy en día, que es el de sociedades unipersonales o simplificadas, ¿no? Voy a tomarme la molestia de saludarlos uno por uno, en agradecimiento de podernos acompañar el día de hoy, ¿no? Empezando, pues, primeramente con los dos moderadores, que es Santi y uno de Comunidad Virtual Anafinet, por ahí también Adrián de DF, Amalia de Puebla, Ángel de ANF Campeche, Beatriz Hernández, Carlos de Mexicali, Claudio del DF, Consuelo de Reynosa, Esquivel del DF, Gallo Mike del DF, Guillermo del DF, Hugo, Israel Rosado, Playa del Carmen, Joel de Comitán de aquí del estado de Chiapas, Joel, José Ceballos de Sonora, Leo de Puebla, Lili Omara de Puebla, Lili del DF, Luis García de Culiacán, Malolis de Sonora, Marcos Yuc, Mariana de Puebla, Maricruz, Mari, Nancy Pérez, Octavio del DF, Paco, Ramón, Roberto, Rodolfo Flores, Roberto, que es nuestro compañero, que es el que va a estar participando el día de hoy como invitado, y Sigfrido de Ensenada, y una persona que está agregada con una sola letra, que es la X, ¿no? Permítanme agregar aquí. Déjenme darle los controles a compañeros también para efectos de que pueda conectarse el día de hoy con nosotros. Vamos a intentar enlazarnos los dos para poder ir haciendo más amena la charla, poder ir participando de manera conjunta, y poder hacer más interesante la plática del día de hoy. Así que no se desesperen, denos unos minutos, intentaremos enlazarnos conjuntamente, por favor, y estoy a sus órdenes. Parte también de tu casa, invitado cuando quieras acompañarnos, y con un tema muy interesante, que es el de sociedades unipersonales o sociedades simplificadas, como también así lo señala este decreto que está, pues esta iniciativa presentada ya decreto, enviada a la Cámara de Senadores ya para efectos de que regrese a la Cámara de Diputados y se pueda, pues ya publicar, ¿no? Mi estimado amigo, ¿qué nos podrías comentar a efectos de poder tener de entrada sobre este tipo de sociedades, cómo viene a hacer la función en nuestra legislación mexicana? Sí, Víctor, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Primeramente me da mucho gusto estar aquí contigo y con los invitados. Aprovecho para saludar por allá a Ceballos, a quien le tengo un gran aprecio. No lo veo, pero aunque sea por este medio, aprovecho para mandarte un abrazo. Y bueno, entrando de lleno al tema que nos tiene hoy aquí ocupados, pues bueno, me gustaría iniciar hablando un poco de la historia de este tipo de sociedades. Realmente a nivel mundial no son nuevas. Me gustaría iniciar hablando un poco de la historia. Realmente estamos hablando de un sistema que lleva más de 100 años desde que se planteó por primera vez y que parecía que es novedoso. Sí lo es para nosotros, pero a nivel mundial no tiene esa característica, puesto que en Austria desde 1910 se legisló al respecto en plena Revolución de México, haciendo el paréntesis. Y bueno, posteriormente en 1925 en Alemania se siguió con esta doctrina. Y no fue sino hasta por ahí de
del año, a finales del siglo pasado, en 1985-86, cuando finalmente España adopta esta modalidad, crea las sociedades unipersonales. En España, pues finalmente, que es un punto de referencia obligado a quienes nos dedicamos al derecho, porque normalmente nos llevan 20 años en relación a los avances que ellos tienen en relación a la dinámica que nosotros llevamos en México en muchos aspectos, no quiere decir que en todos, pero en el tema societario y en el tributario sí nos llevan un avance considerable, por lo menos estos años que ya mencioné. En España se crea la primera vez las sociedades unipersonales en 1986 y en 2000 hubo un corte para computar todas las sociedades que se habían creado desde el origen del decreto, repito, en el 86, y medir de esa manera el impacto, los resultados que había tenido esa modificación en España. Y resulta que se crearon 97,000 empresas en 14 años, lo cual pues obviamente es un número considerable de empresas en 14 años. Si hacemos una división, son como 80,000 empresas anuales con esta característica de unipersonal. Otra estadística que me parece muy reveladora es aquella que dice que empresas de nueva creación fueron 57,000, es decir, a partir de la emisión de esta ley que crea las sociedades unipersonales, se transformaron 42,000 para llegar a los 97,000, lo cual pues también nos dice, obviamente, y esto lo vamos a ver más adelante respecto de la iniciativa que hay ahora en México, de que las empresas que están actualmente constituidas como sociedades anónimas con mínimo 2 socios, como lo marca actualmente la legislación mercantil, pueden optar por transformarse a sociedad unipersonal, que el nombre de sociedad unipersonal y simplificado, los legisladores optaron por no utilizarlo, ahí lo aclaran en la iniciativa, pero bueno, para efectos de identificar este tipo de sociedades vamos a manejarlo como sociedades unipersonales aún, lo reitero, no ese es su nombre de acuerdo a la iniciativa que pasó a senadores, perdón. Hablamos entonces ya de este antecedente que lleva más de 100 años, lo realizamos en España en 1986, y América llega en 1996, específicamente a Colombia. En Colombia se crea una legislación especial, a diferencia de lo que tenemos hoy en México, que crea las sociedades anónimas simplificadas. Es un articulado de cerca de 50-52 artículos, son los que comprenden e integran esta ley, y esa ley tiene muchas particularidades que son ajenas a nuestro derecho. Por ejemplo, establece que los socios no serán responsables por todas las cuestiones laborales o fiscales que emanen de la responsabilidad de la sociedad simplificada. Y hablo de socios porque en esa misma ley se establece la posibilidad de que no nada más sea uno, sino también varios socios con unas características muy particulares, a diferencia de la iniciativa que tenemos en México, que reitero, solamente habla de un socio para efecto de constituirse como, para todas aquellas personas que pretendan constituirse bajo esta modalidad, o bien hacer una transformación de la sociedad, del régimen jurídico, para convertirse en una sociedad unipersonal. En Colombia, ahí, esto surge en 1996, 10 años después que en España. Su legislación es súper particular, y aquí esa legislación, otra cosa que me llama la atención de Colombia es el hecho de que hace referencia a un tema que a mí me apasiona y que no sé si alguno de los que aquí me ha escuchado hablar sobre el tema, del levantamiento del velo corporativo, o también conocida como la doctrina de la desestimación de la personalidad jurídica societaria. Ahí establece, en el caso de Colombia, reitero, que las empresas solamente van a ser responsables de lo que yo les había comentado, del tema laboral y fiscal, cuando se descubra o se levante el velo corporativo. Eso quiere decir, y esto se acredite obviamente mediante todo un procedimiento judicial, pues obviamente ahí
solamente en esos casos la empresa va a ser responsable por las cuestiones tributarias y laborales. Aquí en México sabemos que existe, desde luego, la regulación laboral, que tiene sus implicaciones, que es de sobra conocido por nosotros, y por lo que respecta a la responsabilidad de los socios, pues el Código Fiscal en su artículo 26, fracción décima, si no mal recuerdo, pues ahí entonces, es una diferencia que tiene la ley en España, perdón, en Colombia, que estamos hablando del caso de Colombia, y que se llaman sociedades anónimas simplificadas en este caso. En Argentina se adoptó 2 años después, en 1998, y básicamente tiene las particularidades, adopta lo que en su momento adoptó primero y puso en práctica Colombia, entonces son esquemas muy parecidos. ¿Qué pasa cuando este esquema llega a México? Esta propuesta de la cual vamos a estar hablando en estos minutos, pues obviamente se acaba de presentar, es decir, no tiene ni 2 meses, fue el 15 de marzo cuando se presentó. Sin embargo, no es un tema novedoso, como ya lo había comentado, puesto que hay una iniciativa del año 2005, perdón, y que estuvo por ahí rebotando. La verdad es que nunca llegó a dictaminarse y se quedó en el limbo, pero ya hubo un primer intento por imponer este tipo de sociedades dentro del derecho mercantil mexicano. Esta iniciativa fue evidentemente en los periodos del PAN, en los periodos que gobernó el PAN, y que se quedó ahí en la congeladora en el 2000, entre el 2007 y el 2008, no recuerdo la fecha precisa, pero ahí está. Fue un intento que yo considero que para como están las cuestiones actualmente en nuestro país se requiere. Y bueno, ahora entrando de lleno a la iniciativa que se presentó, como ya lo había comentado, el día 15 de marzo, esta iniciativa pues recoge gran parte de aquella iniciativa que se quedó congelada en el 2007, y bueno, básicamente consiste, aquella iniciativa desde luego proponía crear una ley por separado, a diferencia de esta que solamente consiste en modificar y adicionar ciertos artículos a la Ley General de Sociedades Mercantiles para darle vida a este tipo de sociedades. Se pretende, bueno, dentro de la exposición de motivos, ellos señalan que debido a la dinámica que implican los actos o actividades de todas las personas que están económicamente activas y que se restringe en muchos casos el acceso a créditos, a financiamientos, a capacitación, a estímulos. Por eso se ven en la necesidad de crear este tipo de empresas, porque como todos sabemos, los aquí presentes, que no es lo mismo contratar como persona física que como persona moral. Sí tiene un impacto en la percepción de quien pretendemos sea nuestro cliente. Entonces, eso nos hace una diferencia, bueno, en relación a la iniciativa anterior. Le voy a ceder la palabra a mi querido amigo Víctor, si tiene algún comentario, alguna duda respecto de lo que hemos hablado hasta este momento, para retomar nuevamente. ¿Qué tal, amigo? Te agradezco que me estés compartiendo el micrófono. Si bien muy comentas atinadamente, como bien señalas, considerando el derecho comparado con otros países sobre lo que es este tipo de sociedades, y donde pues en la legislación mexicana todavía pues hasta la fecha no existe disposición alguna o precepto normativo alguno donde ya entre sobre lo que muy bien has comentado y has señalado sobre lo que es el velo corporativo, ¿no? A una figura que todavía no es muy bien estudiada
pero que en la doctrina y en la legislación de otros países pues van en comparación con el país pues años luces, ¿no? Pasando y de lo que es el derecho comparado y un poco de la historia que tú ya nos comentabas, nos gustaría ver qué tanta relación tendría estas modificaciones o estas reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles en relación con el velo corporativo, porque podemos encontrar en varias partes, en los criterios del Poder Judicial sobre todo, y más sin embargo creo que hay una jurisprudencia que emana por ahí del Poder Judicial sobre el levantamiento del velo corporativo, como tú ya lo indicaste con anterioridad, ¿no? Si esta reforma realmente logra cubrir ese levantamiento del velo corporativo, o solamente la entrada a poder llegar en su momento a estos específicamente a estos aspectos de lo que es realmente el velo corporativo, ¿no? Porque la legislación como tal pues habla nada más de la constitución de unas sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, pero a través de sociedades unipersonales, ¿no? Sí, Víctor, mira, no había querido tocar el tema del velo corporativo porque es un tema bastante amplio y que requiere de mucho tiempo para tratar de abarcar lo más posible y explicarlo con detenimiento porque así lo requiere el tema. Pero bueno, voy a tratar de ser muy breve y ser preciso en lo que acabas de plantear. Yo creo que esta reforma, si es que llega a aprobarse, desde luego que no incidiría en la cuestión del velo corporativo en relación a los criterios que tenemos actualmente. Es importante mencionar que el velo corporativo, al igual que esta doctrina de las sociedades unipersonales, no es algo novedoso. De hecho, en México existió una ley que hablaba sobre los requisitos sobre la adquisición de acciones de lo que actualmente es la Comisión Nacional, de lo que es la Bolsa Mexicana de Valores. Es de 1912 perdón, 42, esa ley. Entonces, como ven, no es algo novedoso. Ahí se hablaba del velo corporativo. Entonces, en la segunda época de la Corte también hubo criterios que hablaban del levantamiento del velo corporativo. Y luego, en la época moderna, digamos, en nuestros días, en agosto de 2013 se emitieron 13 criterios que hablaban sobre la necesidad del levantamiento del velo corporativo. ¿Y qué es esto? El velo corporativo no es otra cosa. Bueno, también aprovecho para comentar que es velo corporativo o desestimación de la personalidad jurídica societaria. ¿Y qué es esto? Trasladándolo al español, no es otra cosa más que traspasar la barrera impuesta por la Ley General de Sociedades Mercantiles en cuanto a la responsabilidad patrimonial de los socios. Y me explico, el artículo 57 y el 89, ambos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establecen que para el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y anónima, respectivamente, que estos son sociedades que se constituyen hasta ahorita con mínimo 2 socios, cuya responsabilidad está limitada al monto de sus aportaciones. Esta doctrina se rompe, de acuerdo a los criterios que ya mencioné, cuando se descubre que fueron creadas esas empresas para cometer actos ilícitos. Entonces, trasladando esto a la materia tributaria, que creo que es lo que más nos apasiona a todos los que estamos reunidos ahorita en este foro, pues bueno, podríamos ejemplificarlo ahora con la cuestión de el tema del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, el que habla de la inexistencia de las operaciones. En esos casos, la autoridad podría irse contra el patrimonio de los socios de esas personas que componen las sociedades que emiten ese tipo de comprobantes de operaciones inexistentes para imputarle la responsabilidad de manera personal. Obvio, después obviamente para hacer efectivos los créditos fiscales que emanaran en su caso de las determinaciones, evidentemente. Entonces, y esto
después de agotar los recursos, primero haciendo efectivo a la empresa, a los bienes de la empresa, y posteriormente, si son insuficientes, como seguramente resultará, pues bien, en ese caso sí se traslada la responsabilidad a los socios. Ese es el velo corporativo, y estas son las implicaciones que tendría para los socios. No obstante que también aprovecho el foro para comentar que ya se contempló en la reforma para 2014, en la reforma al Código Fiscal de la Federación. Es una reforma muy silenciosa, que nadie le ha hecho ruido, pero que tiene estas implicaciones que estoy comentando. Es la reforma al artículo 26, fracción décima, que habla sobre la responsabilidad subsidiaria de los socios, y no es otra cosa que esta parte del velo corporativo trasladado a la materia tributaria. Entonces, esas son las implicaciones que tiene esta doctrina del levantamiento del velo corporativo y su incidencia en la materia fiscal. No sé si por ahí tengas algún comentario, Víctor, o alguna otra pregunta. Amigo, te agradezco. Pues como bien comentas, ¿no? Parte de lo que tú ya señalas, que es sobre esta parte del velo corporativo, no muy bien estudiado todavía hasta la fecha. Bueno, en mi opinión considero que el fin de esta reforma, si bien es cierto, es poder cubrir una de las grandes lagunas que traen las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, pues a través de un análisis en la tenencia accionaria de los socios o accionistas en su momento, pues podemos o se puede o en su momento se ha logrado observar que se cubre el patrimonio de los que realmente tienen el control efectivo, ¿no? Y como tú bien ya has comentado, ¿no? El velo corporativo como tal, señala la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues para efectos tributarios, para efectos fiscales, es la figura que podemos encontrar en el artículo 26 del Código Fiscal, ¿no? Más sin embargo, por ahí tú bien comentas sobre la responsabilidad subsidiaria que podría ya existir en términos tributarios, que se encuentra en el mismo Código Fiscal. Y para efectos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues esta reforma como tal, lo que podemos observar es que viene en cierta forma más a ser más sencilla la práctica común que se hace por los contribuyentes, por las personas, en la constitución de sociedades, donde podemos observar sociedades familiares, sociedades constituidas por los mismos miembros de una familia, donde realmente pues quien toma una decisión como tal es solamente una persona, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto también? Sí, Víctor, mira, esta iniciativa responde a una política internacional. México, como miembro de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues da las pautas, dicta las directrices por donde debe conducirse la economía de un país. En este caso, pues México no es ajeno a ello. Entonces, esta reforma, pues obviamente también obedece a esas pautas que emite este organismo internacional. Desde luego que una de las razones para crear este tipo de sociedades, pues obedece justamente a ello, en virtud de que según la iniciativa y según también las políticas de la OCDE, se trata de proteger el patrimonio de las personas, cosa con la que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, al menos la intención en la exposición de motivos y también en las directivas que marca la OCDE, pues así lo establece. Entonces, lo digo con la salvedad que a mí me parece que debe de aparecer en estos casos. Pero bueno, según bien lo comentas, Víctor, en países como el nuestro, como fue en su momento en España, en Colombia, en Argentina, desde luego que tiene como propósito el terminar con esas prácticas. Yo creo que si nosotros hacemos un ejercicio, incluso con nuestros propios clientes, vamos a llegar a la conclusión de que, si me atrevo a decir una cifra, que más del 90% de las sociedades que tenemos como clientes están integradas con capital en donde uno de los accionistas
es el socio mayoritario, por ende, pues obviamente aportó la mayor parte del capital, y esto se hace pues en virtud de que hay que cumplir un requisito. Este requisito pues desde luego es el de tener por lo menos 2 socios. La realidad es que casi siempre, pues nada más esa función tiene el tema de tener 2 socios, uno donde tiene, como bien lo comentaste, Víctor, el control efectivo de la sociedad, y el otro, pues prácticamente está sometido a las decisiones del accionista mayoritario. Entonces, desde el punto de vista corporativo me parece acertado, más no así desde el punto de vista al final fiscal también, que tiene sus implicaciones por esta cuestión del control efectivo. De hecho, ahora he platicado con algunos colegas, incluso contigo, Víctor, ahí el tema de justamente de control efectivo, si es que se aprueba estas reformas, desde luego que es evidente que va a haber control efectivo al tratarse de una sociedad que solamente tiene un socio, ¿no? Va a estar mucho más claro esa situación del control efectivo. Luego entonces sería mucho más fácil imputarle ya sea la responsabilidad solidaria que hace referencia al Código Fiscal, o bien en el caso de que se haya sometido a un proceso judicial, perdón, y que se le condene al levantamiento del velo corporativo, pues entonces también responderá con sus bienes en su totalidad. Ahí es un tema que digno del análisis, habrá que considerar el tema de cómo si en su caso es casado o casada la accionista de la sociedad, y bajo qué régimen está, pues digo, para también ir previendo alguna defensa, o bien ir moviendo los bienes conforme se vayan presentando situaciones de riesgo dentro del matrimonio, ¿no? Aquí, haciendo nada más un paréntesis, recordemos que no obstante que una pareja esté casada bajo sociedad conyugal o separación de bienes, pues uno puede modificar o cambiar los bienes, trasladar el dominio, para ser precisos, a nombre de uno u otro cónyuge, según nos convenga. Esto se hace a través de capitulaciones matrimoniales, y reitero, no importa el régimen bajo el cual se esté casando, y esto podría ser pues una manera de ir tratando de mitigar el efecto. Desde luego, cuando te metas en problemas, ¿no? La realidad es que la mayoría de las personas constituye una sociedad no pensando en hacer o cometer actos ilícitos, sino en obtener una ganancia, una utilidad lícita. Entonces, pero bueno, podría llegarse a presentar esta situación que sí pudiera en determinado momento poner en riesgo el patrimonio del socio accionista, contrario a la exposición de motivos que establece esta iniciativa, ¿no? Que se trata de proteger a la persona física, porque la mayoría actualmente tributa bajo el régimen de actividades empresariales y profesionales. Luego entonces responde en su totalidad con el patrimonio. Entonces lo que se busca, según la iniciativa, reitero, o la exposición de motivos, es que se cubra ese patrimonio, que no se ponga en riesgo. Pero bueno, ya como lo comentamos, pues existen estas corrientes jurídicas que podrían acabar con el patrimonio, y esos riesgos se corren al constituir este tipo de sociedad. No sé, Víctor, si tengas algún comentario, continuamos, o algún otro participante que tenga alguna duda. Claro, como tú ya bien comentas, ¿no? Pues es un tema muy amplio. Podríamos decir que hay un beneficio dentro de estas sociedades simplificadas, unipersonales, dependiendo cómo la quisiéramos denominar, para aquellas personas o aquellos contribuyentes que realmente quisieran constituir una sociedad. ¿Habrá un beneficio en estos nuevos esquemas? Bien, yo considero que sí hay un beneficio implícito, no obstante que no lo establezca la iniciativa de las modificaciones y adiciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y afirmo esto en virtud de que es cierto, y creo que todos ahí vamos a coincidir, que cualquier consumidor tiene
causa un efecto de más confianza comprarle a una persona moral que a una persona física. Desde luego, esa es una de las razones de la exposición de motivos también. Y también es cierto que como persona física difícilmente se tiene acceso a cuestiones como financiamientos, créditos. Es difícil. Imaginemos, en este momento me viene a la cabeza la idea de alguien que esté, en lo personal, en el buró de crédito con unas calificaciones o notas negativas. Desde luego no sería sujeto de crédito. Como socio accionista pudiéramos brincar esa barrera, no obstante que hay algunos bancos, no todos, que verifican el estatus de la persona física como socios para ver si la sociedad es sujeta o no de crédito, pero bueno, digamos, podría ser esta una ventaja. El tema de acceder a algunos créditos, algunos subsidios, me parece que es mucho más fácil hacerlo como persona moral que como persona física. Desde luego, la ventaja, la imagen corporativa que tiene una sociedad, pues sí da una idea de tener cierta estructura. Entonces me parece que estas podrían ser las ventajas, digamos, competitivas. Si hablamos del plano fiscal o meramente corporativo, pues vamos a entrar a una cuestión que sería muy complicado de explicar en tan poco tiempo, pero vamos a hablar un poco de la parte fiscal que a mí me interesa platicar sobre esto, cuáles son los efectos, porque actualmente una persona física que tribute en el régimen de actividades empresariales y profesionales, desde luego que tributa bajo un esquema de flujo de efectivo. Si hoy se aprobara y se publicara el día de mañana y entonces entrara en vigor a partir del próximo lunes esta reforma, como está la ley, como están las leyes tributarias, pues entonces esta sociedad conformada por una sola persona tendría que tributar de acuerdo al título 2, porque así lo establece las disposiciones generales de la ley del impuesto sobre la renta, lo considera una persona moral. Entonces aquí es donde empezamos con las cuestiones de que si es ventaja o sería desventaja, porque como persona física tengo derecho a deducciones propias e inherentes a mi actividad, o como dice la propia ley del impuesto sobre la renta, deducciones que son estrictamente indispensables para la realización de mi actividad y que me ayudan a generar los ingresos. Aquí ya estamos en esa cuestión. Segundo, como persona física tengo derecho a presentar o a deducir, perdón, cuestiones, gastos relacionados con cuestiones estrictamente personales, que ya nos limitaron a partir de 2014 y que se acaba de reflejar en la declaración que se presentó en días pasados como fecha límite. Entonces ahí tenemos diferencias. Sin embargo, yo creo también que es de cara al tema de las deducciones, que como persona moral, y es quizás muy aventurado lo que voy a decir, tienes mucho más facilidad de deducir cualquier gasto que como persona física. Y esto lo afirmo en virtud de un criterio que es relativamente nuevo para nosotros y que habla de deducciones estructurales y no estructurales. Cuando uno analiza en su totalidad, en su integridad, la ejecutoria de la cual emana este criterio, uno puede concluir válidamente, una persona moral puede deducir absolutamente todo. ¿Por qué? Porque queda entonces como un mito el tema de las deducciones del requisito de estrictamente indispensables. Entonces, por ahí, en ese sentido, pues pudiera representar una ventaja. Pero por otro lado, pues como personas físicas siempre estamos limitados por el flujo, ¿no? Entonces, creo que cada quien conoce su negocio, entonces, en virtud de ello, pues tendría que tomar una decisión sobre cuál es la forma que le conviene, porque si optara por constituirse como sociedad de un solo accionista, pues solamente ya no tributaría en base a flujo, ya no podría disponer libremente de los recursos como se puede hacer actualmente,
porque entonces ya se tendría que buscar un esquema de remuneración al socio, o que no desde luego, cuando no se trate de pago de dividendos, porque en todo caso, pues esas erogaciones que él que fueran a favor del socio, pues entonces se convertirían en un dividendo ficto, ¿no? Entonces, hay que evaluar en lo particular cada negocio con el fin de, pues nosotros estar en actitud de saber qué le conviene más a una persona, si seguir tributando como persona física o bien constituirse como persona moral y pasar al título 2, aunque desde mi punto de vista va a ser controvertido lo que digo, pero creo que tendría que hacerse una modificación a la ley del impuesto sobre la renta para permitir que las sociedades unipersonales siguieran tributando como hacen actualmente las personas físicas, porque pues si no se van a quedar muchas en desventaja debido a que no hay flujo de efectivo. Entonces al emitir una factura estamos obligados a cubrir un impuesto. Sí, Víctor, adelante. Digo, pues evidentemente nos señalas varios beneficios que tienen estas sociedades unipersonales. Podríamos decir que una de ellas es que en su momento podría tener una gama más amplia de deducciones a su favor al estar constituidos a través de una persona moral, ¿no? Para efectos fiscales, como así estaría tributando este socio, este único socio en este tipo de sociedades, ¿no? Algo que nos comentas también muy interesante dentro de la experiencia de los beneficios y que podríamos llegar a decir en su momento es el tratamiento fiscal y la diferencia de tener a una persona física tributando en el título 4 a una persona física, a un individuo como tal constituido a través de una sociedad unipersonal tributando ya en el título 2, ¿no? El tratamiento fiscal sería muy distinto, esa sería otra de las cuestiones que podemos observar y lógicamente nos señalas, ¿no? Creo que una sociedad, una persona moral como tal, a través o frente a terceros tiene una imagen corporativa, creo yo, más verídica a la de una persona física, ¿no? Es un poco más, le dan un mejor tratamiento frente a tercero para la obtención de créditos, etcétera, etcétera. Esto viéndolo desde una parte de los beneficios que podemos observar o encontrar al constituir sociedades unipersonales. Pero amigos, nos gustaría ver también ahora la contraparte, ¿no? ¿Cuáles son los perjuicios que se pueden observar ahora dentro de esta reforma en dado caso de que se fuera a aprobar? Si algún contribuyente, quisiera yo pensar un RIF que ya está 6 años dentro de este régimen y que ya se le está haciendo un poco amplio el pago del tributo y quisiera formalizar este tipo de sociedades personales, sociedades unipersonales, ¿qué perjuicio podrían ellos encontrarse al estar constituyendo este tipo de sociedades? Bueno, como ya lo comenté, Víctor, habría que ser muy preciso en cuanto a la situación particular que guarde cada persona, cada contribuyente, cada empresario, para hacer un análisis y bueno, para tratar de dar respuesta a ver si entendí bien tu planteamiento. Si hay un RIT que, digamos, situémonos en una hipotética cuestión de que ya han transcurrido ciertos años y que ya está pagando ese RIP, el impuesto de la renta, pues aquí hay una cuestión importante. Recordemos que como está la legislación fiscal actualmente, como persona física, pues tenemos que pagar hasta el 35%, depende del nivel de ingresos que obtengamos en el ejercicio. Esta sería una cuestión a considerar respecto de la tasa corporativa, que es del 30%. Ahí tendríamos que evaluar bajo qué esquema queremos tributar y cómo nos queremos comportar corporativamente hablando. Es decir, si mi negocio va a ser todavía como persona física o bien decido constituirme como una persona moral constituida con un solo socio. Esto es lo que ahorita se me ocurre tratando de dar una respuesta a tu pregunta, Víctor. No sé si respondo o si quieres ser más preciso en cuanto al planteamiento.
Ok, este, bueno, en mi opinión, lo que podemos observar al estar constituyendo este tipo de sociedades unipersonales, en perjuicio de, es que es muy evidente, algo que ya comentábamos, ¿no? El control efectivo que podría tener un solo individuo, ¿no? Si bien es cierto, no limitando lo que todavía se encuentra dentro de la misma legislación mercantil, al señalar de que estas sociedades unipersonales no están restringidas a poder tener un consejo de administración, en su efecto para las sociedades anónimas un comisario, ¿no? Pudiendo partir de ahí en dicho término mercantil, ¿no? En derecho corporativo. Ok, sí, nada más una precisión. Desde luego que, como toda sociedad, la única diferencia en términos generales es que solamente tiene un socio, porque todas las demás obligaciones, con ciertas excepciones, son iguales para todas las sociedades. Y vamos a hablar de esas diferencias particulares. Una de ellas es que efectivamente deben tener un administrador o un consejo de administración. Entonces, igualito que como funciona actualmente con las sociedades anónimas, lo cual quiere decir que pues puede ser gente interna, o sea, es decir, que tenga alguna participación en la sociedad, que en este caso solamente sería un socio, pues evidentemente podría ser el administrador único, pero también podría ser parte de un consejo directivo, porque puede nombrar a gente ajena a la sociedad y formalizar su consejo de administración, vaya. Esa funciona igual que como actualmente funciona para las sociedades anónimas. En el caso del consejo de vigilancia, que solamente, como nos hemos centrado en el tema de las sociedades anónimas y en las de sociedad responsabilidad limitada, hay que precisar que para estas últimas no se requiere tener un órgano de vigilancia, es opcional tenerlo o no. Entonces, las sociedades de responsabilidad limitada tienen su asamblea de socios y tienen su órgano de administración, y opcionalmente pueden tener un órgano de vigilancia, pero eso, reitero, opcionalmente. No así para las sociedades anónimas, ahí es forzoso y necesario que se nombre por lo menos a un comisario o bien un consejo de comisarios que puede existir. ¿Qué pasa con esta iniciativa? Se permite que no exista para las sociedades anónimas ese famoso órgano de vigilancia, que no se nombre comisario, que no se designe. Entonces, esta es una diferencia que se tiene con lo que existe actualmente, y pues obviamente tiene lógica, ¿no? Porque pues al ser una sociedad unipersonal, ¿a quién van a vigilar? Solamente a un socio. Entonces no tiene sentido que haya, desde mi punto de vista y perspectiva, que exista ese órgano de vigilancia, ¿no? Y otra cosa que me gustaría resaltar, al margen de estas diferencias que conocemos actualmente, es, a mí, a un servidor le encanta el derecho corporativo, le doy mucho impulso al derecho corporativo porque sé que tiene mucha trascendencia, y hemos platicado en otros programas, en lo personal con Víctor, de la importancia que tiene el cumplir con todas las obligaciones corporativas, y voy a ser muy preciso para no abarcar mucho tiempo el tema. La obligación de llevar libros sociales, llámese de actas, de socios, de registro de socios, de variaciones en el capital contable, forman parte de la contabilidad de acuerdo al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Y así como van las cosas, ahorita nos están pidiendo que mandemos la información digitalizada, la relativa a balanzas y catálogo de cuentas. Pero no dudemos que en un futuro y no muy lejano nos pidan que también mandemos digitalizados los libros sociales. Y si no los tenemos, pues obviamente nos vamos a ser acreedores a multas, al margen de que en estos libros llevar las asambleas al día nos dan mucho respaldo y nos evitan dolores de cabeza. Y por citar un ejemplo, voy a mencionar los famosos préstamos de los accionistas, que cómo nos provocan esos malestares de cabeza. Todo por no hacer la formalidad de hacer una asamblea o un contrato, nos causan unos problemas bien serios. Y esto yo creo que como contadores debemos permearlo hacia los socios para ir fomentando esta cultura de cumplimiento corporativo, porque de veras que es una sana práctica. A mí me encanta y yo siempre lo estoy haciendo promoción, porque creo que es una forma también de evitar sobresaltos fiscales. Entonces, dicho esto, es comentado esto porque el tema de las sociedades unipersonales tampoco estaría ajeno al cumplimiento de estas obligaciones corporativas.
De hecho, hay una obligación en particular porque se crea un artículo, el 13 bis, si no mal recuerdo, que establece que todos los contratos que llegasen a celebrarse entre el socio de la unipersonal con su empresa, es decir, jurídicamente es válido, aunque él mismo sea el representante, un contrato firmado por la misma persona, pero actuando uno como persona física y por otro lado como representante legal de una sociedad. Es un contrato jurídicamente válido. Dice, ese contrato se tiene que registrar en un registro que va a llevar la Secretaría de Economía para que surte efectos contra terceros. Y me explico, ahí mismo lo establece el artículo 13 bis, aquí es una importancia trascendental su observancia. En caso de que este comerciante o esta sociedad unipersonal entrara a un concurso mercantil, ya sea de manera voluntaria o porque un tercero denunció el concurso mercantil, todos esos contratos que no se hayan registrado y que presentara el comerciante para tratar de justificar algunos adeudos, etcétera, no serían válidos por el hecho de no cumplir con el registro en la Secretaría de Economía, que dicho sea de paso, dice que será gratuita la inscripción. Entonces, además de la obligación de contar de llevar libros sociales, también tendrá esta obligación de registrar sus contratos, y más vale ahí ir desde un inicio registrando todo de manera preventiva, incluso pues ahí hacer algunas cuestiones particulares en cuanto a los contratos para evitarnos sorpresas en cuanto a las obligaciones que tengamos con terceros. Veo, Víctor, que creo que se nos está agotando el tiempo. Tú me dices si seguimos y bueno, yo obedezco ahí tus Listo, pues ya estamos muy cerca de terminar la hora. Pues nos gustaría escuchar por propia voz una conclusión sobre el tema que desarrollamos el día de hoy, que pudiste desarrollar el día de hoy, para el efecto de que podamos pues poder armonizar todo lo que hemos escuchado. Sí, Víctor, con mucho gusto. Pues bueno, reitero, es una iniciativa, un dictamen que ya aprobó diputados, que fue fast track, reitero, fue la iniciativa el 15 de marzo, se dictaminó muy rápido, pasó el 29 de abril a senadores. Pues esperemos que dictamine a senadores para que ver la evolución de esta sociedad. A mí me parece interesante, tiene aristas negativas, tiene positivas, me parece a mí atractivo desde el punto de vista corporativo, de cara a la confianza que uno desea proyectar. No quiero decir con esto que una como persona física no la pueda hacer, sin embargo creo que sí, por las razones que ya comenté, pues es generador de confianza siempre una persona moral. El tema, tenemos ahí pues un disenso en cuanto al tema de la forma de tributar. Ya comenté que pues como está la ley actualmente tendría que tributar conforme al título 2 y que sería importante evaluar, llegado el caso, pues cuál es la conveniencia para una persona física, si bien seguir de acuerdo desde luego a sus necesidades particulares y a su situación específica en el momento que lo tengan que evaluar, ¿no? No quiere decir que así se quede. Yo creo que como persona física debemos evaluar cada cierto tiempo qué es lo que más nos conviene, ¿no? Y en dado caso, pues llegar a formalizarse como sociedad unipersonal, considerando todos estos aspectos en el caso de persona física, pago mis impuestos en base a flujo, en el caso de personas morales, los pago con otras características. Entonces, yo creo que corporativamente hablando, representa una buena ventaja. Tributariamente hablando, pues ahí es cuestión, reitero, de evaluar. Y bueno, pues finalmente vamos a estar atentos a la evolución que tenga esta iniciativa, y bueno, si se da, pues por mí encantado de participar e ir comentando cuáles son las modificaciones que sufre el proyecto. Por mi parte me despido, les agradezco la invitación a ti en lo personal, Víctor, a quien te reconozco todo el ímpetu, lo tosudo que es, lo insistente, y bueno, eso es digno de mencionar. A los
participantes, si por ahí está José, desde luego un abrazo, mi querido José, todavía te extraño desde aquella vez de Cancún. Si está creo que por ahí veo que está Ramón, no sé si sea Ramón Reyes, y si es quien pienso, pues también te mando un abrazo y espero que te encuentres muy bien. Y a todos los participantes un abrazo, un saludo y estoy a sus órdenes. Mi nombre es Roberto Valenzuela. Me pueden encontrar en el correo roberto.valenzuela@mbrfiscal.com. Buenas tardes. Te agradecemos mucho que el día de hoy nos estés acompañando, que nos hayas acompañado con este tema. Seguramente estará por ahí más adelante con algunos otros temas participando. Y agradeciéndole nuevamente a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, dándonos las oportunidades de poder compartirle una gran diversidad de temas, acompañado de grandes expositores. El día de hoy pudimos tener, que fue el licenciado Roberto Valenzuela, lo pueden encontrar también por ahí en Facebook como Roberto BL. Y seguramente podrán observar de su aparte de su gran capacidad y conocimiento, su calidad humana para poder atenderlos en su respectivo momento, ¿no? Me despido de todos ustedes. Este es un programa más de Día a Día en Fiscal. Santi, te dejo los micrófonos y pasen todos una excelente tarde.